Imaginen a un hombre que conocía el océano como la palma de su mano, no un financiero de traje y corbata, ni un político de sonrisa fácil, sino un pescador, un hombre de piel curtida por el sol y la sal, cuyos ancestros le enseñaron a leer las corrientes y a predecir las tormentas. Ahora, imaginen que ese mismo hombre utilizó ese conocimiento ancestral no para pescar atunes, sino para construir una de las autopistas de cocaína más formidables que el mundo haya visto jamás. Su nombre es Edison Prado, alias Gerald, y su historia desafía toda lógica. Ascendió desde un pequeño pueblo pesquero en la costa de Ecuador para comandar una flota de lanchas rápidas y semisumergibles que enviaron más de 250 toneladas de droga a los Estados Unidos, ganándose a pulso el apodo del Pablo Escobar ecuatoriano, no por su terrorismo, sino por la escala industrial de su operación. Este no es el relato de un capo tradicional. La historia de Gerald no se forjó en las selvas colombianas ni en las plazas mexicanas. Se escribió en la inmensidad azul del Océano Pacífico. Es la crónica de cómo la ambición y un dominio absoluto de la logística marítima pueden crear un imperio desde cero, desafiando a los carteles más poderosos y poniendo en jaque a la DEA. Les prometo un viaje al corazón de una operación narcocriminal de una sofisticación asombrosa para entender cómo un hombre se convirtió en el rey indiscutible de las rutas del Pacífico. Descubrirán no solo el ascenso y la caída de un capo legendario, sino también la inquietante fragilidad de un Estado que, incluso después de capturarlo, parece incapaz de desmantelar su legado, hasta el punto de tener que devolverle su fortuna mala vida. Para comprender a Edison Prado hay que viajar a su tierra, Manabí, una provincia ecuatoriana de playas y puertos, donde la vida de muchas familias ha girado en torno a la pesca durante generaciones. Gerald fue uno de ellos. Creció con el olor del mar y el rugido de los motores fuera de borda. Aprendió los secretos de la navegación nocturna, las caletas escondidas donde una embarcación puede desaparecer y las rutas que las patrullas guardacostas rara vez vigilaban. Este conocimiento profundo y práctico se convirtió en su mayor activo. Mientras otros aspirantes a narcos aprendían a disparar, Prado aprendía sobre la autonomía de los motores, la capacidad de carga y las corrientes oceánicas que podían añadir o restar nudos de velocidad a un viaje clandestino. Su carrera criminal no empezó con grandes alianzas, sino con pequeños favores. Inicialmente era un simple logista. Los grupos ilegales colombianos que controlaban la producción de cocaína necesitaban sacar su mercancía por el Pacífico, y Ecuador era la plataforma ideal. Gerald y su gente ofrecían sus servicios. Eran los transportistas, los que sabían cómo llevar un pequeño cargamento de un punto A un punto B sin ser detectados. Pero la ambición de Prado era mucho mayor. No se conformaba con ser un empleado. Observó, aprendió y, sobre todo, entendió que el verdadero poder no estaba en la producción, sino en la distribución a gran escala. Se dio cuenta de que si podía garantizar la entrega del producto directamente en las costas de Centroamérica y México, o incluso de Estados Unidos, su valor se multiplicaría exponencialmente. Fue entonces cuando comenzó a construir su propia organización. No era un cartel en el sentido tradicional, era una empresa de transporte transnacional. Invirtió sus ganancias en comprar y modificar lanchas rápidas, conocidas como Go Fast, equipándolas con múltiples motores de alta potencia y tanques de combustible adicionales para darles un alcance intercontinental. Reclutó a los mejores pescadores y navegantes de su región, hombres que, como él, conocían el mar mejor que cualquier oficial de la Marina. Creó una red de abastecimiento en alta mar, con barcos nodriza disfrazados de pesqueros que proporcionaban combustible y víveres a sus lanchas, permitiéndoles realizar viajes de miles de kilómetros. Su operación se convirtió en una máquina perfectamente engrasada,
una sinfonía logística donde cada instrumento, desde el mecánico que preparaba los motores hasta el vigía que oteaba el horizonte, jugaba una parte crucial. El imperio de Gerald se consolidó sobre el agua. A diferencia de otros capos que necesitaban controlar territorios y corromper a toda una estructura estatal en tierra, el principal territorio de Prado era el océano. Se convirtió en el socio que todos los productores querían tener. Mientras los carteles colombianos y mexicanos se enfrascaban en sangrientas guerras territoriales, Gerald operaba en la relativa anarquía de las aguas internacionales. Su modelo de negocio era tan eficiente que podía mover varias toneladas de cocaína en una sola semana. Su flota de lanchas, que salía desde puntos clandestinos de la costa ecuatoriana y del sur de Colombia, era como un enjambre casi imposible de interceptar. Se movían principalmente de noche, sin luces, guiados por GPS y por la pericia de sus pilotos. Su sofisticación llegó a tal punto que comenzó a utilizar semisumergibles, pequeñas naves de bajo perfil, casi indetectables para los radares, capaces de transportar cargas aún mayores. Gerald no solo transportaba la droga, ofrecía un servicio de entrega garantizada, asumía el riesgo y si un cargamento se perdía, a menudo lo reponía, una práctica empresarial que le ganó la lealtad y la confianza de sus clientes. Esta fiabilidad lo catapultó a la cima de la cadena de valor del narcotráfico. Dejó de ser un simple transportista para convertirse en un socio de pleno derecho, negociando directamente con las facciones más poderosas de Colombia y los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México. Se estima que su organización llegó a ser responsable de mover cerca de 1/3 de toda la cocaína que llegaba a Estados Unidos por la ruta del Pacífico. Su fortuna se volvió legendaria, al igual que su estilo de vida, lleno de lujos, propiedades y excentricidades, todo financiado por el Río Blanco, que fluía sin cesar por su autopista marítima. Un poder de tal magnitud no podía permanecer en las sombras para siempre. Edison Prado se convirtió en el objetivo número 1 de la DEA en la región. Su nombre encabezaba las listas de los más buscados. Se inició una cacería humana internacional, una operación conjunta entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Sabían que capturarlo en el mar era casi imposible. La clave era seguir el rastro de su estructura en tierra, sus finanzas, sus comunicaciones y sus lugartenientes. La presión se intensificó. Gerald se volvió cada vez más paranoico, moviéndose constantemente entre sus escondites en Ecuador y Colombia. Pero su red, aunque vasta, no era invulnerable. La caída llegó en abril de 2017, pero no fue en su natal Manabí ni en medio del océano. Fue capturado en Colombia gracias a una delación. Las autoridades colombianas, en colaboración con la DEA, lo rastrearon hasta un apartamento en la ciudad de Medellín. Cuando los comandos de élite irrumpieron, el rey del Pacífico se rindió sin oponer resistencia. Su imperio acuático se derrumbó con él. La evidencia en su contra era tan abrumadora que Ecuador autorizó un procedimiento casi inédito: su extradición directa a los Estados Unidos. Se enfrentaba a la justicia del país que había inundado con droga durante casi una década. En 2018, ante una corte de Florida, se declaró culpable y fue sentenciado a más de 19 años de prisión. El pescador que se convirtió en rey terminaba sus días en una celda de máxima seguridad. Pero la historia de Gerald, y aquí es donde se vuelve profundamente reveladora sobre la realidad de Ecuador, no termina con su encarcelamiento. Mientras él cumple su condena en Estados Unidos, en su país de origen se ha librado una batalla legal surrealista. Su defensa argumentó que su fortuna, compuesta por docenas de propiedades, vehículos de lujo y barcos, fue adquirida antes de que sus delitos más graves fueran probados, y en una decisión que dejó perpleja a toda la nación, el sistema judicial ecuatoriano, plagado de tecnicismos y posibles fisuras de corrupción, ordenó que muchos de esos bienes le fueran devueltos.
Es una paradoja devastadora. Mientras el capo está preso en el extranjero, el Estado que ayudó a corromper se ve obligado a devolverle los frutos de su empresa criminal. Esta situación expone la herida más profunda que dejan capos como Gerald. Su verdadero legado no es solo la violencia que se desató por el control de sus rutas tras su caída, sino la normalización de la impunidad. Demostró que se puede construir un imperio criminal, ser capturado y condenado por la justicia más poderosa del mundo, y aún así, el sistema local puede ser tan frágil que termina por proteger tu patrimonio. Su historia es la de un genio logístico del mal, un hombre que entendió y explotó el mar como nadie, pero también es el espejo de un Estado que, años después de su captura, sigue ahogándose en las mismas corrientes de debilidad institucional que permitieron el ascenso del pescador. Y es precisamente esta lucha contra las estructuras de impunidad lo que definirá el futuro. Si este increíble relato sobre el poder y la paradoja te ha hecho reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios y, si aún no lo has hecho, considera suscribirte para seguir explorando juntos las complejas historias que moldean nuestro presente.